Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas compartiremos con ustedes otro episodio de Perspectiva Mundial. Venezuela continúa en los titulares de los principales medios de comunicación del mundo, no solo por el Premio Nobel de Paz que recibió María Corina Machado, sino por una noticia que hace unos meses parecía casi que imposible. Que lograra salir de Venezuela para ir a recibirlo era impensable y lo hizo tras superar una ardua odisea para llegar desde la clandestinidad en Caracas a Oslo. Una derrota para el régimen de Nicolás Maduro es evidente, pero aún más grande derrota su presencia en Europa, que tendrá un impacto indiscutible en la causa por el restablecimiento de la democracia en nuestra querida Venezuela. María Emi, para analizar el impacto de todo lo ocurrido esta semana, nos acompaña Omar González Moreno, exdiputado de la Asamblea Nacional Venezolana y coordinador nacional de Vente Venezuela, el partido, el movimiento creado por María Corina Machado. De hecho, él es uno de los 5 miembros de ese movimiento que permaneció asilado en la Embajada de Argentina en Caracas durante casi 14 meses bajo el asedio del régimen de Nicolás Maduro. Querido Omar González, un gusto saludarlo desde aquí, desde los estudios de Caracol en vivo en Bogotá y usted fuera de Caracas en este momento. Pero queríamos empezar como lo que significa, lo que hablábamos al principio, ese significado para ustedes que estuvieron tantos meses, más de casi 14 meses encerrados, los veíamos en la Embajada de Argentina, protegidos por Brasil y por muchos otros democracias del mundo, lo que significa ese lograr salir y pensar que puede haber un futuro en una transición. Eso ahora con María Corina se afianza ese concepto. Buenas noches, María Emma. Buenas noches, Margarita. Qué grato placer estar en su prestigioso programa. Sí, el efecto es extraordinario. Ha sido impecable la presentación, en primer lugar, la expectativa mundial por la llegada o no de María Corina Machado desde el sitio donde se encontraba en la clandestinidad desde hace año y medio. Y impecable la presentación del presidente del Premio Nobel, impecable la vocería de la hija de María Corina y desde luego también extraordinaria el hecho de cuando la vimos llegar, como es ella, despeinada, toda con un blue jean. Se ve que la travesía fue terriblemente dura, peligrosa, y rompió el protocolo abrazando a la gente después de año y medio de estar en la clandestinidad, y posteriormente todas las cosas que ha hecho, las ruedas de prensa, la presentación ante el rey de Noruega y la familia de su majestad, así como también los presidentes que le acompañaron, el presidente Milei, el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay, el presidente de Panamá, representantes, en fin, todo estuvo de verdad extraordinario y nos ayuda de manera tremenda a llevar la causa de Venezuela al planeta. Sí, ni qué decir. Queríamos de alguna manera iniciar esta conversación por el hecho que quizá más sorpresa ha causado, logró salir. Y luego se han venido conociendo detalles poco a poco en medio de lo que ella ha querido mantener como una estricta confidencialidad, ha dicho, para proteger a quienes ayudaron en Venezuela, pero de todas maneras han trascendido detalles y de eso queremos hablar con usted porque, como decía María Emma, usted también fue sujeto de rescate y de una operación de salir de Venezuela. Entonces veamos lo que se conoce hasta ahora de lo que fue toda esa odisea. El nombre parece de película, pero realmente la operación Dinamita Dorada, que logró la extracción del Premio Nobel de Paz de Venezuela, parece sacada de una producción cinematográfica. Esta fue verdaderamente una misión imposible por el hecho de ser ella. María es la segunda persona más famosa en el hemisferio occidental después de Maduro. Brian Stern es veterano del Ejército y la Armada de los Estados Unidos con 25 años de experiencia rescatando ciudadanos en alto riesgo en Afganistán, Ucrania, Rusia, Sudán, Haití, Gaza.
La extracción de María Corina Machado, ejecutada por su organización Grey Bull Rescue, fue la número 800 en su historial. ¿Fue esta la operación más difícil de todas? Abrumadoramente, sí. La labor titánica comprendió un componente terrestre, marítimo y aéreo. Brian y su equipo de más de una docena de personas se encargaron de los dos primeros componentes. Pero el más complejo fue el trayecto en mar, que se extendió por unas 13 o 14 horas. El primer bote de María Corina, un esquife, debía salir de Venezuela a las 5 de la mañana del martes. Pero por las condiciones climáticas esa ventana se cerró. Y entonces solo pudieron salir hasta después del mediodía. Por lo que Brian y su equipo, que debían encontrarse con María Corina en alta mar, quedaron alrededor de las 5 de la tarde con el sol escondiéndose a la espera de la llegada de la líder opositora. Había olas de hasta 3 metros y el sistema de GPS no funcionaba. Estaba oscuro, negro total, cuando apareció María Corina. Cuando usted vio a María Corina Machado, ¿cómo estaba ella? Feliz. Ella estaba en un buen semblante. Nos aseguramos de que fuera ella tomando todos los pasos de seguridad. Ella me gritó, soy María, y nosotros sabíamos ya quién era. Empapada, cansada y asustada. Aún quedaba otro trayecto mucho más largo, con las mismas condiciones, pero en una embarcación más grande. Esto no es Uber. Esto no es eso. Esto fue muy peligroso, muy aterrador. Esto fue desagradable para todos. Brian dice que no tiene ninguna relación oficial con el gobierno de Estados Unidos, pero que mantuvieron comunicación en todo momento con las fuerzas militares. Una de las preocupaciones es que terminaran siendo blancos de un bombardeo en el Mar Caribe. Dos barcos en la oscuridad de la noche se encuentran en medio del océano intercambiando un paquete. Si hay vigilancia en el cielo, eso podría malinterpretarse como algo malo, como narcóticos, como tráfico de personas. Brian revela que consideró una salida por tierra vía Colombia, pero la descartó en parte por la cercanía del presidente Petro con Nicolás Maduro. ¿Y el hecho de que el gobierno colombiano de Gustavo Petro sea tan cercano a Maduro fue relevante para usted? Por supuesto, Petro no habría recibido a María Machado con los brazos abiertos, para nada. Entonces, para entrar a Colombia habría sido de manera clandestina. Una vez en Curazao, el miércoles a las 6:42 de la mañana, arrancó el otro trayecto del viaje, en avión, que llevó a María Corina Machado a Oslo a la medianoche. Pues esto sí que nos muestra la odisea que vivieron, muy probablemente similar a la que ustedes tuvieron. Otras circunstancias puede ser, entiendo la discrecionalidad que ustedes tienen que tener, pero quería preguntarle, esa salida, ¿uno ve la esperanza antes de entrar en el tema de Estados Unidos? En primer lugar, es una bofetada a toda esta máscara del régimen que eran invulnerables, que son muy fuertes y poderosos. Esta fuga demuestra que no. Y fue una bofetada porque es una cacería humana lo que tenían contra María Corina Machado. Y salió en medio de tantas dificultades. No damos detalles por la confidencialidad, porque hay gente en el terreno, en Venezuela, que podríamos poner en peligro. Pero sí, evidentemente fue una travesía llena de riesgos y de peligro. Pero por algo llaman a María Corina Machado la dama de hierro tropical, la dama de hierro en Venezuela. Porque es muy fuerte, ella tiene un carácter, una inteligencia, una capacidad, pero sobre todo una valentía extraordinaria, y lo ha demostrado una vez más. Así como dijo que iba a Oslo, Noruega, a recibir el Premio Nobel de la Paz, asimismo ha dicho que va a regresar a Venezuela. Claro que sí. Y acompañar en las entrañas de la patria la lucha de los venezolanos por la libertad. Y en el caso de ustedes, que fue después de 14 meses estar ahí en la embajada de Buenos Aires, de Argentina, en Caracas, ustedes salieron y después hubo múltiples versiones, fue negociado, Diosdado Cabello dijo en su momento, lo recuerdo, que ellos finalmente habían expedido como los salvoconductos para que ustedes pudieran salir, que había habido una negociación. Eso no quedó muy claro. ¿Podemos recordar un poco del episodio de ustedes que fue a comienzos de este año? Los venezolanos estamos acostumbrados a las bravocunadas de Diosdado Cabello y de Maduro. Totalmente falso. Fue una de las fugas, yo les puedo decir, más espectaculares. Cuando se conozcan los detalles,
El mundo sabrá, y yo que como periodista he estudiado las fugas más espectaculares del planeta, les puedo decir que esta se encuentra entre ellas. Igualmente riesgosa, por supuesto, la de María Corina, totalmente diferente y quizás mucho más peligrosa, porque sobre ella pesaba una especie de condena de muerte. Ya había sido agredida, ya había sido apresada, ya había sido amenazada. Y lo que representa ella para los venezolanos es algo único. En el caso nuestro, tuvimos el apoyo de los Estados Unidos y de Argentina, cosa que agradecemos. Tan pronto llegamos a territorio norteamericano, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, nos recibió en su despacho, a quien tuvimos la oportunidad de agradecer todo el respaldo que le está dando el pueblo venezolano. Sí. Inclusive en este momento, con ese despliegue de la fuerza militar de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, que viene a reforzar la lucha de los venezolanos por alcanzar la libertad. Y Omar, quería que habláramos un poco de Estados Unidos, el papel que juega en esta y en otros procesos, pero definitivamente el presidente Trump, con operaciones militares, operaciones navales, pero además con la confiscación, dijéramos, del barco, del carguero de petróleo, está muy cerca de lograr avanzar en ese paso. Si vemos a Marco Rubio, al presidente Trump en este momento, lo vamos a ver en pantalla, pero el papel de ellos para la democracia, para la restitución de la democracia en Venezuela es fundamental. Rubio lo ha sido por muchos años, ¿no? Desde que era senador. Es un gran aliado y el presidente Trump también lo es. Los venezolanos hemos ensayado todas las posibles salidas pacíficas. Cuando nos llamaban a votar, votábamos. Cuando nos llamaban a manifestar, manifestábamos pacíficamente. Cuando nos llamaban a hacer las diligencias, las negociaciones, 12 negociaciones, todo lo hemos hecho. Y se han burlado no solamente del pueblo venezolano, sino de la comunidad internacional, entre ellos Noruega, por cierto, igualmente de Estados Unidos, donde después de haber conseguido la liberación del testaferro de Maduro, Alex Saab, del barranquillero que ahora es ministro en Venezuela, y también de los narcosobrinos que estaban condenados por tráfico de droga, que por cierto ayer ratificaron de nuevo las solicitudes de las captura. sanciones, sí. Sí, las sanciones contra ellos. Se han burlado de todos. Entonces, el único lenguaje que comprenden estas organizaciones delictivas es la fuerza. Bueno, y en este momento Estados Unidos está utilizando la fuerza para ayudar al pueblo venezolano a conquistar su libertad. Hablemos de lo que viene, ¿no? ¿Cómo se modifica el escenario con María Corina Machado por fuera de Venezuela? Ya su retorno, digamos que será objeto de una pregunta más adelante, pero con ella fuera de Venezuela, seguramente haciendo una, digamos, muy fuerte labor de diplomacia en Europa y quizá incluso en Washington, es algo de lo que ya se empieza a hablar. ¿Cómo se empieza a apuntalar ese otro camino paralelo a la ofensiva militar que está llevando a cabo? Lo que llaman la transición, ¿no? Ustedes me imagino que han trabajado sobre eso. Tenemos mucho tiempo organizándonos para este momento. Esto es una tenaza. El pueblo venezolano en su totalidad está organizado para darle el puntillazo al régimen narcoterrorista de Maduro. Y las fuerzas de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos está también presionando para una salida, ojalá que sea pacífica y ordenada, que le haga caso a Lula, que es su aliado, que ya está hasta la coronilla, le dice, mira, entrega, ríndete, vente para acá, y deja que los venezolanos puedan reconstruir pacíficamente su país. Pero si no, como se ha dicho tantas veces, por una u otra razón va a salir, y esto no tiene vuelta atrás. Aviones F-18 que salieron del portaaviones Gerald Ford, que está frente a las costas de Venezuela, han sobrevolado el Golfo de Venezuela. Drones para ubicar los mandos políticos, los mandos militares, volaron sobre Caracas, volaron sobre el litoral central. Le han capturado y confiscado tanqueros con 1.100.000 barriles de crudo que iban destino a Cuba y otra parte al negocio
de los Ilegal. terroristas de Hezbollah. Sí. Y 6 navieras que le ayudaban a financiarse con dinero sucio, que no entraba para resolver los problemas de los venezolanos, sino para precisamente las cuentas bancarias de la cúpula que ha saqueado a Venezuela. Pero, bueno, todo eso se está haciendo en este momento. Omar, de manera que creemos que la salida está muy próxima. Quería preguntarle el papel de la región. Usted habla de Brasil, Colombia, el presidente Petro, de alguna forma, al principio, junto con la presidenta Sheinbaum y el presidente Lula da Silva, pues como que no reconocieron las elecciones, hasta el día de hoy no las han reconocido. ¿Cree que la región está muy dividida? ¿Esto lo fragmenta aún más? ¿O por el contrario, como que da una búsqueda de una transición también regional que ayude a todos? ¿Qué cree que es el papel de María Corina ahí? Al contrario, cada vez son más los países que se unen a la lucha de los venezolanos y cada vez está más aislado Maduro. Su antecesora en la Cancillería incluso tuvo el reconocimiento de que Colombia podría recibir a Maduro y quisiera que lo recibieran para que hubiese una salida pacífica. Lo cierto del caso es que en la América Latina hay un cambio. Lo hubo en Argentina, sepultaron el kirchnerismo, lo hubo en Ecuador, sepultaron el correísmo, incluso en Bolivia con Evo Morales, al MAS, lo que va a suceder este domingo en Chile, lo que ha sucedido en Honduras, en Panamá, probablemente lo que suceda en Colombia, dadas las encuestas que estamos manejando desde Venezuela, y hay un viraje en América Latina y una vez que se libera Venezuela como piezas de dominó puestas en filas, va a ser liberada Cuba y va a ser liberada Nicaragua. De manera que América será de nuevo un territorio libre. Mundo con y Corina hoy. Sí. Vemos a María Corina Machado ya reunida con Edmundo González hoy, ha tenido muchas reuniones con su equipo de gobierno, con su equipo de trabajo, definiendo una nueva estrategia, pero ¿será posible que más allá de las gestiones diplomáticas esto pueda conducir a un escenario distinto? Porque desde Caracas hoy reiteraba a Vladimir Padrino que ellos no se van a ir y que eso es una condición irrenunciable. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Si ustedes vieran los aeropuertos que están en la frontera, como es el caso de Santa Elena de Guairén, en la línea con Brasil, hace pocas horas desocupaban a los trabajadores del aeropuerto, a los pasajeros, porque llegaban aviones repletos de funcionarios del régimen de Maduro y incluso militares, y cargados incluso hasta de contenedores. No sabemos si estaban llenos de divisas, de lo que queda en el Banco Central de Venezuela, del oro, del diamante, e incluso de obras de arte que han sido saqueados de los museos, del patrimonio cultural de los venezolanos. Es decir, ellos se están preparando. Esos son señales muy claras de una implosión dentro del régimen, de lo que queda del régimen narcoterrorista de Maduro. Ellos no están pensando como Padrino López, o a lo mejor Padrino López también está pensando lo mismo, pero no lo dice. Sí. Le quería preguntar, lo que nos queda ahora es esa transición, esa posible transición. Hay posibilidades también de que haya una instancia de negociación con terceros, una frontera tan grande como la nuestra, esos países fronterizos, de alguna forma, ¿es posible que lo hagamos juntos? ¿Cree usted? ¿O que María Corina busque, le reitero la pregunta, que María Corina busque a sus homólogos futuros con Edmundo González para lograr ese esfuerzo que necesita Venezuela para llegar a esa transición? Para nosotros está descartado cualquier negociación. Ya tenemos 12 negociaciones frustradas. La única alternativa que tiene Maduro es rendirse y en todo caso aprovechar las pocas ventanitas que le quedan, porque se ha convertido en radioactivo, en tóxico. Ya no hay casi ningún país que lo reciba. Entonces, bueno, le quedan algunos aliados que a duras penas, con un pañuelo en la nariz, podrían recibirlo a él y a los verdugos, los cómplices, los secuaces, y deberían aprovecharlo en estas últimas horas.
Pero bueno, eso ya es una decisión de él. Pero pensar que María Corina Machado se va a reunir con Maduro a dialogar o alguno de sus representantes, eso está descartado. Nosotros no creemos. Esta es una banda de delincuentes, nadie le puede creer. Aquí lo único que queda es precisamente empezar el periodo de transición, para lo cual nos hemos preparado durante años para reconstruir en nuestro país. La totalidad de los venezolanos quieren salir de esta pesadilla, incluyendo las Fuerzas Armadas, incluyendo las policías. Ya Maduro ni siquiera confía en los oficiales, en los soldados, en los policías. Por eso los rodean, son círculos de mercenarios y de agentes cubanos. Eso es su círculo de confianza, porque no cree ni en su sombra. Tiene temor que en cualquier momento puede ser traicionado, $50 millones por su captura y más, y centenares de millones de dólares por la cúpula que lo rodea. De manera que estamos viendo los estertores de un régimen que ha destruido uno de los países más prósperos del continente, sí. Sobre todo de Sudamérica, en el más miserable. Quería que miráramos el tema de la oposición, Margarita, aquí en Perspectiva Mundial esta noche con Omar González, dirigente también de la oposición venezolana. ¿Qué papel está jugando la oposición? ¿Unidos todos, Margarita? Sí, en ese sentido, escuchemos a Leopoldo López, que desde Oslo mostraba un escenario de alguna manera esperanzador. Si uno mira al pasado y mira lo que fueron las fracturas y las divisiones tan profundas de la oposición, pareciera que la presencia de María Corina ha logrado articular unas fuerzas que posibilitarían un trabajo más fuerte, más firme y más unificado hacia el futuro. Escuchemos a Leopoldo López. La oposición está unida, ha estado unida, estuvo unida para las elecciones del año 24, eso es lo que dio una victoria del 70% a favor de Edmundo González. Y es una unidad alrededor de una aspiración colectiva, que es la salida de la dictadura de Nicolás Maduro. No hay nada que una más a los venezolanos hoy en día que el deseo de salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Y quien está liderando ese proceso es María Corina Machado, y quien tiene la legitimidad de poder asumir la conducción política constitucional de ese proceso es Edmundo González, que fue electo en las elecciones del año pasado. ¿Ya habló con María Corina, Leopoldo? Sí, anoche nos pudimos ver, nos vamos a volver a ver en estas próximas horas y por supuesto que estaremos allí acompañando esta nueva etapa, una etapa que, como ella la ha dicho, es una preparación para volver a regresar a Venezuela. Esa es la aspiración que tenemos todos, que ella y que todos nosotros regresemos a Venezuela. Y cuando digo todos nosotros, hablo de un todos nosotros gigantesco. Somos millones de venezolanos. Muchos de los que me están escuchando en estos momentos, que están en Colombia, saben que si hay un cambio político en Venezuela, ellos también regresarán a nuestro país. Pues escuchábamos aquí, veíamos a Edmundo López. Quería preguntarle por el papel de la Asamblea. Usted fue asambleísta, ¿qué se sigue ahora? ¿Cuándo son esas elecciones y qué esperarían ustedes que pudiera pasar? Supongamos que hay una transición pacífica y hacia lo que debe ser esta nueva etapa del país. Bueno, eso depende precisamente de cuál sea el detonante, si es por un agente externo o un agente interno, si es violento o si es ordenado y pacífico. Los escenarios tienen distintas soluciones. Probablemente una emergencia constitucional salve la posibilidad de tener el piso jurídico que necesitamos. El régimen, enfrentado con una derrota seguro, en este momento está propagando en el mundo entero que si salen los Maduro del régimen podría generarse un caos, una crisis, una guerra civil. Eso es mentira. En Venezuela hay una unidad absoluta de todos los venezolanos. Aquí no hay diferencia ni religiosas ni tribales como plantean ellos que pasó en Afganistán o en Irak o en Libia o en Siria. No. Los venezolanos estamos unidos, todos con el propósito de salir de esta pesadilla. Y uno, ¿cómo se imagina
una transición, un cambio, porque a quienes estamos fuera nos cuesta viendo una especie de enroque de fuerzas. Hace meses Estados Unidos tiene sus barcos apostados en el Atlántico, mantiene la presión, pero tampoco hay ningún desenlace. ¿Cómo se imagina usted que va a hacer eso? Bueno, primero los venezolanos, hay una organización gigantesca, millones de venezolanos están organizados de manera subterránea, que por eso hablo de que puede haber un detonante interno. Hace pocos días murió en la cárcel del Helicoide, el centro de tortura más grande de América Latina, un líder social y político muy querido, que fue gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Y murió no por causas naturales, murió producto del abandono, de la tortura psicológica. Y esto ha generado una indignación nacional. Cualquier elemento en este momento podría generar una respuesta del pueblo venezolano. Y entonces eso sería un escenario. Otro sería el que buscaríamos quienes pensamos que una transición ordenada es lo que más conviene. Bueno, que se den cuenta que esto no tiene vuelta atrás. Ellos no pueden, perdieron la calle, perdieron los aliados. Los rusos no quieren saber nada, los chinos lo que quieren cobrar es los 35.000 millones de dólares que le dieron y que no hicieron ni una farmacia, por decir algo. Se los embolsillaron completamente. Los demás aliados, ni Cuba quiere saber nada de ellos. Lula sigue creyendo que no es un mandatario legítimo. Colombia igual, no han mostrado las actas, saben que perdieron, se robaron las elecciones, dieron un golpe de Estado. Es decir, no lo quieren. Nadie. Quería preguntarle por ese momento tan emotivo, antes de que supiéramos que ya nos habían avisado que estaba en camino hacia Oslo, que de todas maneras llegaría, pero ese discurso tan valeroso, tan emotivo, de Ana Corina Osa Machado, esa joven hija mayor de María Corina, y cómo recibió ese premio, con qué dignidad. ¿Qué significa para las nuevas generaciones también de venezolanos? Esa nueva generación que de alguna forma hasta María Corina representa, y por supuesto Ana Corina. ¿Qué sintió usted? Bueno, yo le digo, María Corina, Ana Corina Sosa Machado, bueno, no hay que hacerle una prueba de ADN para saber los genes que tiene de su mamá, María Corina Machado. Fue impecable su disculpe, enalteció el gentilicio venezolano, no la chabacanería, la vulgaridad que caracteriza a todo este régimen. Ahí hubo artistas venezolanos que realmente nos conmovieron. Y yo le digo una cosa, pude ver en primera fila hombres, mujeres llorando, pero de emoción al ver, y hasta el propio rey de Noruega, con sus problemas motrices, se levantó y tuvo minutos aplaudiendo todo el escenario a esta joven, a Ana Corina Sosa Machado, por ese discurso impecable. Así como también el del presidente del Premio Nobel, que hizo una radiografía de lo que está pasando en Venezuela, de manera que ya no hay país alguno que se pueda voltear la cara para permitir que impunemente sigan cometiendo estos delitos. ¿Ustedes saben cuántos muertos saben en las organizaciones no gubernamentales, las corporaciones internacionales que llevan la cuenta, ha cometido Maduro? 18.000 asesinatos extrajudiciales, 18.000 asesinatos. Esto es un genocidio. ¿Y hasta cuándo le van a dar oportunidades de que siga cometiendo crímenes de esta naturaleza? Ya basta. Señor Moreno, en medio de la incertidumbre de lo que va a pasar en Venezuela, que eso en realidad no lo sabemos, ¿usted estaría de acuerdo en que de todas maneras esta ha sido una semana que ha sido oxígeno para todos, de alguna manera una victoria emocional, espiritual, simbólica para ustedes? Nos tocan un sí o un no para concluir el programa, pero cuéntenos. Sin duda alguna. Esto ha sido una semana en la que el caso venezolano ha escalado a nivel global como una situación que hay que ponerle fin. Yo les agradezco tanto la oportunidad que me hayan dado de dar mi modesta opinión sobre algo tan trascendental
para Venezuela y para el hemisferio y para el mundo, que es el regreso a la libertad y a la democracia en nuestro país. Pues muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta noche y a todos los que nos siguen, porque estoy segura que más que una noticia de la semana ha sido un hecho, como bien decía Margarita, espiritual para todos. Pues muchas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta cita semanal, todos los viernes a las 8 de la noche, en Perspectiva Mundial, con los temas que hacen noticia en la agenda internacional. En 8 días nos vemos.